minuto para reflexionar. En esta mañana, cuando la voz de la conciencia está por apagarse, muchas veces preguntamos, ¿a dónde está la respuesta? Padre y amantísimo Dios, que tu morada está en las alturas de los cielos, te damos gracias, Señor, porque tú amas a tu pueblo y tú escuchas sus oraciones. Sí, amén. Ayúdanos, Señor, a saber que ninguno de nosotros somos dignos, pero tú nos haces, Señor, propicio, Señor, mediante tu sacrificio. Gracias. Ahora vamos a ver tu palabra, Señor. Te pido que estés en el corazón de cada hermano que se hizo presente y que tú me honras con tu Santo Espíritu. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a abrirla en la palabra del Señor, en el libro de Génesis capítulo 4. Es un texto, un bosquejo, una historia muy conocida, que a los niños siempre desde pequeños se la comparten. Es una historia, les repito, muy conocida y muy utilizada. Pero ahorita yo venía pensando, yo decía, no sé quiénes van a estar presentes, no sé cuántos hermanos vayan a estar en esta ocasión en la iglesia. Yo digo, porque suele suceder de que cuando estaba el virus del C-19 en su apogeo, se nos cerraron las iglesias y los corazones tambaleaban y deseaban estar en la iglesia en algún momento. Estuvo los templos cerrados durante mucho tiempo y deseábamos que se abriera para poder compartir. Se abre la iglesia y los corazones no responden de la misma manera. Y el apóstol Pablo en Hebreos capítulo 10 versículo 25 lo leo de esta manera. Dice así, Hebreos 10:25 dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Cuando el virus del C-19 estaba en su apogeo, deseábamos reunirnos, porque pensábamos de que esas eran señales inequívocas de que los tiempos proféticos se estaban dando su cumplimiento. Y nuestros corazones se llenaban de angustia, de preocupación. Otras personas se llenaban de ansiedad y de cierta manera, aunque disfrazadas, se nos llevaba el corazón de alegría para el creyente. Porque para el mundo esto es locura, pero para el Hijo de Dios esto es poder de Dios, dice, que transforma. Amén. Y acá nos decía que no dejando de congregarnos como muchos tienen por costumbre, sino exhortándonos los unos a los otros, más entendiendo que aquel día está cerca. La palabra del Señor nos dice en Romanos 10:17 que la fe viene por el oír, y oír la palabra de Dios. Nada más lo confirmo para que quede por sentado el versículo. Romanos 10:17 dice así: así la fe viene por el oír, y oír la palabra de Dios. Pero eso no es simplemente un texto más que tiene que quedar en nuestra mente, sino que tiene una explicación. Y eso lo encontramos en Hebreos capítulo 11 y versículo 6, y dice así: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que lo buscan. Hoy todos nosotros acá estamos buscando el rostro de nuestro Señor. Estamos tratando de entender el tiempo, que el tiempo está cerca. Pero suele suceder que muchas veces cuando las olas dejan de agitarse y de moverse y de subir y bajar, se nos olvida que estamos en el mar.
Suele suceder también que cuando llegan las preocupaciones, la ansiedad, el estrés por los eventos que se dan, el corazón se llena de angustia porque somos seres humanos. Pero aún también ahí dice que las olas y los vientos ayudan al navegante más débil cuando su motor se apaga. Amén. Entonces ahí es necesario muchas veces que sucedan cosas en nuestra vida para captar nuestra atención. Es necesario que alguien nos agite el hombro para decir: mi hermano, despiértese, o si está despierto. Porque Dios dice que con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Eso se usa de dos maneras. Prolongación tiene dos contextos. ¿Cuál sería? El primero es, prolongar es como que decir: esta es dura, o sea, como extender algo. Esa es la más común. Pero está la otra, que es prolongar, también significa acortar. Es como decir, se prolonga el tiempo, pero también se acorta. Eso es prolongar también. Eso es extender también. Porque dice que dice la palabra del Señor, Jeremías 33:5. Dice: con amor eterno te he amado, por tanto te he prolongado mi misericordia. Y dice la palabra del Señor en Mateo 24, que por amor a los escogidos, los tiempos serían acortados. Amén. El nombre del tema para esta noche es: ¿hacia dónde mirar hoy? ¿Será que los vientos están agitados? ¿Será que hay una leve calma? Déjame decirte, mi hermano y mi hermana, joven, niño que están acá, que las dos cosas. El C-19 aparenta tener un declive que va como ya acabándose. Muchos confían que es por la inoculación que se han puesto. O otros piensan que simplemente va teniendo su ciclo. Y ambas cosas. Porque va en declive este virus, pero se comenzó a agitar otra cosa en nuestro entorno. Dice la palabra de Dios: oiréis de guerra y rumores de guerra. Estas cosas tienen que suceder, mas aún no es el fin. Y dice: habrá hambre, terremoto, pestes en diversos lugares. Ahorita este sentido de la pandemia se cogió el concepto de pandemia porque este virus se extendió a varios países y de una forma masiva, y se le dio el nombre de pandemia porque excede un país, excede una región centroamericana, pasó a América, Suramérica, fue un impacto, entonces se llamaba pandemia. Pero dice la palabra de Dios que oiréis de guerra y rumores de guerra. Habrá hambre, terremoto y pestes, como dice, en diversos lugares. La endemia, dice que la ONU actualmente está pensando seriamente decretar este virus ya como endemia, que eso corresponde a cierta área, cierto lugar y cierta época del año. Entonces, vemos de que mientras pareciera como que a un lado viene una leve calma que nos adormece, no, ya pasó todo, volvemos a la antigua normalidad, decimos todos. Pero mientras que en el otro entorno, de manera repentina, así como ese virus llegó de un momento a otro, cuando vimos el mundo cercado con sus medidas restrictivas y todo. Así, ¿quién de ustedes el 2022 a la puesta del sol, o las personas de que creen que cuando 12 de la noche comienza el día, cuando terminó las 12 de la noche o cuando cayó el sol, para los que creemos que el día comienza a la puesta del sol, se imaginaba que este año íbamos a tener una guerra? Ninguno se levantó o terminó el año pensando eso de un momento a otro. Pero nuestro entorno se agita, y entonces ¿hacia dónde mirar hoy? ¿Miro hacia donde todo está en aparente tranquilidad, o veo hacia donde todo apunta que los vientos se están moviendo? Génesis capítulo 4 versículos 6 al 7, que dije que es la lectura donde vamos a comentar un poco, una historia muy conocida. Dice así:
Génesis 4, 6 al 7. Dice así: entonces dijo Jehová a Caín: ¿por qué te has enojado y por qué ha decaído tu semblante? Hace una pregunta. ¿Por qué te has enojado y por qué ha decaído tu semblante? El Señor te dice en esta oportunidad: ¿será que en este momento tienes razón para estarte preocupando por lo que sucede en tu entorno? ¿Será que tienes razón de decir de que todo está tranquilo, que ya no pasa nada cuando Dios te ha dado señales? Le dice a Caín: ¿por qué te has enojado? ¿Por qué te turbas? El enojo es una turbación en el corazón, igual que la preocupación, igual que la ira, igual que la envidia. Es lo mismo, una turbación. ¿Por qué dice te has enojado y ha decaído tu semblante? Si hicieras lo bueno, ¿no serías enaltecido? Pero si no lo haces, el pecado está a la puerta acechando. Entonces nos dice acá en el versículo 6 dos cosas. Primero, ¿por qué te has enojado? Y si tú ya reconoces por qué te angustias, pasan las cosas y te preocupas, ¿por qué? Y lo siguiente que dice: ¿y por qué ha decaído tu semblante? Okay. Le dice: ¿por qué te enojas y por qué continúas triste, enojado o preocupado si tú ya entiendes las cosas? Le dice acá en el versículo 7: si hicieras lo bueno, si tú estás haciendo lo que debes de hacer, ¿por qué te vas a tener que preocupar? ¿Por qué te vas a tener que turbar tu corazón? Dice: pero si no lo haces, si no estás haciendo lo que es correcto, el peligro que nos acecha, el mal que nos acecha, está presto a dominarnos, está presto a acercarnos. Porque dice que el enemigo ha descendido con grande ira, sabiendo que le queda poco tiempo. Y pareciera que lo que no sabemos que le queda poco tiempo somos nosotros. Vivimos como el mundo, comemos como el mundo y hacemos lo que el mundo nos invita a hacer. Entonces, el versículo 7 que estábamos leyendo, entonces, pero dice: pero con todo tú lo dominarás. El Señor te ha dicho: ¿por qué te preocupas si ya sabes las cosas? ¿Por qué sigues preocupado? Si haces lo que es correcto, no tienes por qué preocuparte, porque en sí, en tu entorno, todo lo que te rodea está presto a dominarte. Pero tú, si sabes lo que es bueno, tienes que vencerlo, tienes que dominarlo, tienes que vivirlo, tienes que aplicarlo. Eso es el sinónimo de seguridad. Pero nosotros, así como el C-19, nosotros estábamos en la calle, aunque miramos personas de corbata, miramos personas de uniforme, y no sabíamos qué había en esa persona, si estaba infectado o no estaba infectado. Miramos personas con ropa de trabajo, de igual manera no sabíamos si estaba infectado o si estaba infectado. ¿Por qué? Jeremías capítulo 17. El Señor nos da una serie de consejos. Jeremías 17, versículo 9, dice así: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Entonces el Señor hacía la comparativa. Nosotros miramos de Jeremías 17, versículo 9. Nosotros miramos a nuestro entorno y no sabíamos distinguir. De igual manera, así como ese virus llegó, el virus del pecado está en el mundo. El virus del engaño está en el mundo. El virus de la manipulación está en el mundo, gobernando tanto a diputados, senadores, alcaldes, padres de familia, hijos de familia, hermanos. En sí todo el mundo está lleno de ese virus de engaño, de manipulación. Nuestro entorno está lleno de todo eso. Pero el Señor dice: engañoso es ese corazón que tú no lo sabes distinguir.
Pareciera tener buenas intenciones, ciertas cosas, pareciera que todo va a traer buenas cosas, pero quién sabe las intenciones con que se hacen, con las verdaderas intenciones con que se hacen esas cosas. Se dictan leyes, se hacen medidas restrictivas, medidas de salud, como sea, pero ¿quién lee las intenciones del corazón para saber si realmente son verdaderas? Dice el Señor acá en el versículo 9. ¿Quién lo conocerá? El versículo 10 dice: yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Entonces, tal vez nosotros no sabemos distinguir, no sabemos discernir por dónde vienen las cosas, y es que ya todo se terminó, porque ya en este lado del virus ya tengo cierta tranquilidad, se levantan medidas, se vienen conciertos, se vienen partidos, y todo pareciera como que todo está normalizándose. Entonces, pero yo veo hasta el otro lado y veo conflictos, y yo digo, ¿será que si realmente va a existir una tercera guerra mundial? ¿Será que si realmente los estados van a intervenir, la OTAN va a intervenir con sus ejércitos para que no se den la guerra? No sabemos ni hacia dónde apuntar, porque engañoso es el corazón y solo Jehová lo conoce hacia dónde va dirigido. Pero el Señor no se queda ahí, porque dice la palabra del Señor que Él no hace nada, y ese calificativo, nada es nada. Dice que no hace nada si no lo revela ante a sus siervos, los profetas. ¿Y qué es un profeta? Es el que habla en el nombre del Señor. Entonces, el Señor hace una advertencia hacia nosotros, hacia la humanidad entera. En el mismo Jeremías capítulo 17 y los versículos, vamos a ver, versículos 5 y 6, dice la palabra del Señor: así ha dicho Jehová, maldito aquel que confía en el hombre, que pone su confianza en las fuerzas humanas, mientras su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto, y no verá cuando llegue el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Entonces, el Señor nos advierte: si nosotros esperamos que esa guerra se va a terminar porque una intervención humana, porque hombres de noble corazón van a cambiar sus ideas, dice, estamos equivocados y no vamos a ver el bien que Dios quiere que miremos. Si nosotros ponemos nuestra mirada, nuestra confianza en los gobiernos de salud, en los gobiernos públicos, dice el Señor, maldito el que confíe en el hombre y pone en él su esperanza. No es que voy a venir desconfiando, no es de que voy a hablar mal, no es de que voy a despreciar, se trata de que ahí no está la solución. Se trata de que una inoculación no es la cura está en Jehová de los ejércitos. Tampoco vamos a decir de que porque el gobierno dicta ley que el semáforo cuando esté en rojo yo tengo que parar. No, pero como los gobiernos están manipulados, entonces yo no voy a obedecer. No, el Señor dice que hay que obedecer a las autoridades también, pero hay que tener un límite. Cuando se trata de tu cuerpo, se trata de tu confianza, se trata de tu libertad, ahí tú eres libre de elegir servir al Señor, cueste lo que te cueste, porque en Apocalipsis 2:10 dice: no tengas ningún temor de lo que vas a padecer. El diablo va a enviar a algunos de vosotros a la cárcel para que seáis probados. Tendréis tribulación de 10 días, pero sé fiel, no hasta que estés medio moribundo. No es de que ya cuando calienta, hasta cuando ya cuando me toque en el trabajo, hasta ahí tengo que ser fiel. Hasta ahí llega mi fidelidad. No es de que hasta que mi economía sea tocada, hasta ahí es donde Dios me dice tengo que ser fiel. No, dice sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. No estoy diciendo en esto que tú tengas que morir, sino que tu fidelidad tiene que ser hasta ese punto. Y la respuesta, si vives o mueres, depende del Señor. Amén. Continúa el versículo 7 y 8, que eso es el mensaje en esta oportunidad. No es llenar de alarmas, llenar de movimientos que se estén dando,
se trata de que hacia dónde mirar hoy. Dice el versículo 7 y 8, bendito el hombre que confía en Jehová, cuya confianza está puesta en Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a las corrientes echa sus raíces. No temerá cuando llegue el calor, sino que su hoja estará verde. En el año de la sequía no se inquietará ni dejará de dar fruto. ¿Cuántos queremos esa confianza? Amén. Pero esa confianza comienza cuando nosotros empezamos a servir a Dios en el momento que estemos. No cuando las cosas estén bien, no cuando las cosas se pongan peor. La confianza comienza con lo que usted hace, en el momento que usted se encuentra. Porque nosotros como pueblo adventista, no sé cuántos hermanos son aquí adventistas de hace tiempo, recién bautizados, cuántos hermanos están, visitas acá tenemos. No tenemos visitas actualmente. Ok, entonces somos personas que conocemos, tenemos nuestras bases cimentadas en lo que es la doctrina adventista. Entonces, como iglesia adventista, nosotros esperamos un evento muy fuerte. ¿Cuál es ese evento fuerte que esperamos? Sí, la segunda venida de Cristo, eso es importante, pero es correcto. Pero evento terrenal que va a definir el camino, la hermana decía la ley dominical. Pero que, digamos, está bien, tenemos el conocimiento, pero ¿qué realmente esperamos sentir? ¿Cómo realmente esperamos actuar cuando ese evento se dé? ¿Nos estamos preparando para eso? De cierta manera debería haber preparación mental, preparación emocional, pero no es correcto. Pero nuestra confianza siempre en Dios, repito, nuestra confianza en Dios, porque Él es el que nos va a dar la seguridad, el valor, la seguridad de hacer las cosas que tengamos que hacer y el conocimiento para poderlo hacer. Pero ese evento nosotros lo hemos predicado, pero realmente sabemos cómo viene, realmente sabemos cómo se va a originar, realmente sabemos qué movimiento los va a ocasionar. En el libro de Daniel, capítulo 6, Daniel capítulo 6, versículos 10 al 13. Vamos a leerlo resumidamente. Voy a leer del 10 al 13, voy a leer solo el 10 y el 13. Dice así: Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, ¿qué se firmó? El edicto. Eso ¿qué se le estaba indicando a Daniel? Que él no tenía que adorar a Dios directamente. Era una ley para decirle a Daniel, esta ley el rey la firmó pensando que era para decirle que Daniel no adorara al Dios de los cielos. Sí, era un edicto civil, primeramente, que tenía que ver con la autoridad del rey. El rey no sabía los fines, no sabía lo que se estaba, como dicen, cocinando en esa ley. Pero dice así: Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, abiertas las ventanas de su habitación que daban a Jerusalén. Versículo 10. Se arrodillaba 3 veces al día, oraba y daba gracias delante de Dios, como solía hacerlo nunca. Solía hacerlo antes de ese evento. El versículo 13, vamos a ver, dice, vemos que ahí que el rey firmó el edicto, un edicto civil, pero en consecuencia arrastraba a Daniel de esta manera. Entonces respondieron y dijeron delante del rey: Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, ni acata el edicto que tú firmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Entonces ya el versículo 14, cuando el rey oyó del asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel, y hasta la puesta del sol trabajó para librarlo. Dice, hay un versículo muy conocido, dice la palabra del Señor, que no se puede servir a 2 señores. ¿Y cuáles 2 señores mencionan esa oportunidad?
No se puede servir a Dios. No se puede servir a Dios y a las riquezas. Porque muchos de los males comienza cuando el poder te toca tu bolsa, o cuando haces cosas para incrementar lo que hay en tu bolsa. Hay dos edictos que se dieron. En este caso, un edicto real que era el ego del rey. Eso lo dijo un edicto civil para exaltar al rey, para que el rey se sintiera que tenía poder. Ese fue el caso de Daniel. Pero en el libro de Esther, dice así. Vamos a ver un momentito acá. El capítulo 3, versículos del 9 al 11, dice así. Esther capítulo 3, del 9 al 11, dice así. Vamos a leer el 8. Y dijo Amán al rey Asuero: hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos de todas las provincias de tu reino. Sus leyes son diferentes de las de todo el pueblo, y no guardan las leyes del rey. Al rey nada le beneficia dejarlos vivir. Si place al rey, decrete que sean exterminados, y yo entregaré 10,000 talentos de plata a los que manejan la hacienda para que sean ingresados a los tesoros del rey. Entonces ahí vemos que todo comenzó con esto. Envidia en Amán, pero para los intereses del rey necesitaba un decreto para incrementar su riqueza, porque dice aquí el versículo 11: y le digo, la plata que ofreces sea para ti, así mismo el pueblo, para que hagas de él lo que bien te parezca. ¿Okay? Entonces el rey determina, no importa el dinero, y al final, pero todo empezó por amor al dinero. Ustedes saben lo que está sucediendo hoy. Bueno, ya la pandemia pasa a segundo plano, y ahorita la noticia está llena de lo que es la guerra entre Rusia y Ucrania. Eso ha traído al mundo una desestabilidad económica muy fuerte, muy grande. Nosotros, los que tenemos vehículos, yo he sentido ahorita este último tiempo cómo me ha golpeado el incremento del combustible. Lo que antes echaba me duraba más, ahora no me dura. Entonces ya siento lo que está sucediendo, y todo el mundo lo conoce. Y si yo, que no soy ni estudiado, ni soy académico, no tengo un posgrado de economía, me doy cuenta de eso, ¿usted cree que los mercaderes de la tierra se dan cuenta de eso? Claro que sí. ¿Tiene la imagen? Sí. Okay. Voy a compartir acá algo que en el mundo se está moviendo, y que hoy por hoy, tal vez las noticias, como están elecciones, como están partidos de que el Mundial de Qatar, todo está conmocionado, pero los intereses poco se escuchan. ¿Me puedes agregar la imagen? Si quieres me pone la primera imagen. Usted me dice cuando está desordenado. Ok, perdón. ¿Antes de esa? Sí. No. Ok, esa sería como parte de la primera. ¿Esta? Sí. Ya se va a ganar. Sí, esa. No va a haber nada. Sí. Entonces dice acá, en el clima, dice que la economía, que de lo que está sucediendo actualmente, lo que es el Centro de Energía Internacional se reunieron para buscar una solución para reducir el costo del petróleo y para reducir la cantidad que se consume a diario de petróleo. Entre una de las medidas que pusieron en España y en otros fue que los vehículos
como primer punto, redujeran su velocidad 10 kilómetros por hora, para que los vehículos consuman menos combustible y ahí se ahorran una cantidad bastante aceptable de combustible. Otro punto que accedieron es reducir los carros en la calle, pero me llama la atención este tercer punto y dice así: declarar el domingo día libre de coches en las ciudades. Un domingo al mes supondría un ahorro de 95.000 barriles. Si se hace todos los domingos, la cifra asciende a 380.000 barriles. Yo siento que cualquier negocio, para que rente, tiene que entre más ahorro yo, me sirve más. Entonces, ¿el mundo usted cree que va a abrazar esto? Claro. Parte de las medidas es abaratar el uso del transporte público e incentivar la llamada micromovilidad, andar y desplazarse en bicicleta. Tercer punto. El quinto punto, alternar el uso de vehículo privado en las grandes ciudades. Por ejemplo, usted dice así, ¿se acuerda la restricción que había para la pandemia? Dice, por ejemplo, los coches con matrícula par circularían un día y los impares al siguiente. Esto ahorraría 25 barriles al día. ¿Ok? Alternar el uso de vehículos como estaba la pandemia. 6. Incrementar el uso del coche compartido y adoptar medidas para ahorrar combustible. Este punto, el 6 y el 3, me llama mucho la atención, porque la encíclica del Papa Francisco, Fratelli Tutti, donde dice que todos somos hermanos, todos tenemos que tener compañerismo, que nadie se salva solo, que todos en conjunto podemos ayudarnos. Esto dice en esa encíclica que lo que yo tengo no tendría por qué ser solo mío, tendría que compartirlo con los pobres, compartirlo con todos los demás. Esta parte del uso compartido, o sea, yo tengo mi vehículo, no es que esté mal, digamos, por ejemplo, yo veo a mi hermano David y el otro, vamos, para que nos vamos y ahorramos combustible, está bien, listo, todo el conjunto, pero lo pone como una a implementar, o sea, no es, digamos, ¿a quién quiere llevar usted? No, sino que implementarlo. Es una medida restrictiva en nuestra vida. Pero el tercer punto, que es lo que hablábamos, abajo, digamos, el primero, abajo, el tercer punto, más, ¿ok? En eso, lo que es el tercer punto, declarar el domingo día libre de coches en las ciudades. No importa cómo venga, no importa lo que quieras solucionarte, lo importante es los fines a donde te lleva eso. Porque todo comienza con un movimiento ahí pequeño, una pequeña bulla, después se hace un anuncio perfecto. Puedes buscarme la siguiente imagen, ya te digo, creo que era esa. No, ¿vuelves? Esas son las 10 medidas, pero ya lo leímos. Ok, ¿me amplías esa imagen? Subes un poco la letra negra ahí. Dice, esto es Mauricio López. O sea, ¿quién es Mauricio López? No es conocido, pero dice, Mauricio López es el secretario ejecutivo de la Red Eclesial Panamazónica, una agencia nombrada por el Vaticano que promueve el mensaje ecológico del Papa a las agencias internacionales, gobiernos y líderes mundiales. Ese es el encargado, que se encarga, un embajador del Vaticano que se encarga de promover lo que es el medio ambiente, lo que es la encíclica, por así decirlo, Laudato Si, que se firmó en el 2015. Puedes subirla totalmente para que lleguemos a las letras. Aquí dice, esa es una declaración de este señor, y dice: una vez que superemos la crisis más dura del COVID-19, será necesaria una visión integral, porque como dice la encíclica Laudato Si, todo está intercomunicado y es urgente una conversión integral, como se plantea en el Sinodio Amazónico de Interplanetario. En este momento, la categoría más importante en la historia humana parece ser ecología integral, o sea, medio ambiente.
Debemos repensar todos nuestros modos de vida y estructuras sociales a la luz de ella, pero hasta ahora no lo hemos comprendido. Y el Vaticano Noticia dice: la comunión con la Madre Tierra, o sea, el plan de sanar la Madre Tierra de toda la armonía de Laudato Si, por así decirlo, dice, resucitará después de la pandemia. Por eso repetía, ¿hacia dónde mirar hoy? Veo acá, parece como que la pandemia va en declive. Veo acá conflictos económicos que me están viendo, el entorno cómo se me está moviendo, las medidas restrictivas cómo van tomando auge nuevamente. Nosotros, por así decirlo, hay información que nosotros hacemos bien en escucharla, retenerla y que Dios nos hable. Porque así como los 4 evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, vieron el mismo evento pero tenían una visión que Dios les indicaba de manera diferente pero que transmitía un mensaje, así cada uno de nosotros tenemos el derecho de razonar por nuestra propia cuenta. No es lo que yo digo, no es lo que el otro dice, no es lo que dicen los gobiernos, sino lo que está a nuestra vista. Por eso digo, ¿hacia dónde mirar hoy? ¿Me puede salir esa imagen? Y me puedes dar la siguiente, ya te voy a decir. Vamos a ver. No, pero vamos a ver. Esa, ¿me la puedes ampliar? Mientras terminaba el año nuevo, celebraba el año nuevo, todo, mientras la gente se preparaba para los tamales de Navidad, mientras todo estaba en ese momento, dice esta noticia que fue el 8 de diciembre del 2021. Dice así: desde el 1 de enero del 2022, la jornada laboral en Emiratos Árabes Unidos se modificará. O sea, va a haber una modificación. El primer cambio es que el fin de semana en el país de Árabes Unidos, o sea, los musulmanes, dice que era contemplado, o sea, que ellos tenían como costumbre el fin de semana entre viernes y sábado pasará a ser de sábado a domingo. Aclaro este punto. Ellos, el día de descanso, el día santo para ellos es el viernes. Por eso ellos contemplaban viernes y sábado. Pero a partir del 1 de enero de este año, porque 2022 es el año que estamos nosotros actual, dice que pasaría a ser el cambio para incluir el domingo como día libre o día festivo o día libre. Y tanto así que ellos prefirieron modificar su día santo utilizándolo por lo menos mediodía. Trabajamos el viernes hasta mediodía y lo demás continuamos. Por eso dice así. Y el segundo cambio que aplica es que la semana de trabajo será de 4 días y medio. O sea, para poder incluir ese día, no importa el financiamiento que se tenga que dar los reyes de la tierra para cumplir el objetivo. Incluimos el domingo, no importa cómo, lo importante es que se dé. ¿Puedes buscar la otra imagen que tengo una más? Esas eran todas. Yo creo que no la a ver, pero no la puse, no importa, la tengo acá en mi mente. Decíamos ahí que este Mauricio López, que es el encargado de dar las promociones del Vaticano, que decía que el plan que tiene estrategia es, pasada la pandemia, volver a comenzar con la campaña del cambio climático, o lo que es la encíclica Laudato Si, que Laudato Si, dice el Papa Francisco, que él se inspiró en San Francisco de Asís, en un canto especial que se llama el Canto de las Criaturas, mayormente conocido como el canto a nuestro hermano el Sol. Pienso que como adventistas nosotros manejamos esos términos un poco bien, ¿verdad? Son de día del sol, no importa cómo lo pongan, va incluido todo lo demás. Ok, entonces,
Lo importante en todo esto, hay noticias, las noticias son importantes porque nos ubican en el tiempo, pero nuestra mirada es fija en la palabra del Señor. Termino lo que es noticia con este dato. El 5 de junio de este año 2022, lástima que no puse la imagen ahí, del 2022, se va a celebrar el Día Internacional del Medio Ambiente, o el Día Internacional de la Madre Tierra. No es casualidad de que ya los gobiernos anuncian que mascarilla afuera, no, que los números de mortalidad, que alegra, obviamente, no es de que nosotros tenemos que mantenerse esas cifras, no es que tenemos que ser amarillistas, no es que tenemos que todo se comience a deteriorar, no se trata de eso, sino que el planeamiento se va dando. Entonces, todo va en conjunto. Esta fecha es muy importante. ¿Sabe por qué es muy importante? Porque el 5 de junio prácticamente cumple 7 años que se redactó, se publicó Laudato Si. El 16 de junio del 2015 se dio la encíclica Laudato Si. Cumple 7 años para esta fecha, en junio. Como al punto de detallar, ese mismo año, el Papa Francisco visita el Senado de los Estados Unidos de Norteamérica. Él visita donde se dictan las leyes y todos aplauden ahí. Algo que no era normal verlo, que ni se pensaba, porque un país protestante que venía huyendo de ese imperio, que abrazarlo. Eso ocurrió 24 de septiembre del 2015. Un día después, el 25 de septiembre del 2015, se firma un acuerdo que se llama la Agenda 2030. Por casualidad no es, sino que el que lo detenía, que era la figura de los Estados Unidos, al ceder, le regresa parte de la autoridad que necesita para ejecutar lo que tiene que hacer. Repito, no se trata de llenar de noticias, de información, ni nada de eso. Olvidémonos de eso. En Daniel 6, 10 al 13 hemos visto leyes, edictos, gobiernos y diferentes cosas. Pero el Señor no hace nada si no le revela a sus siervos los profetas. Nuestra oración debe ser, mis hermanos, revélame tu gracia, que aun cuando sea fuera de mi tiempo o en mi tiempo, yo lo anuncie, lo crea y lo espere. Porque tal vez yo no vaya a ver lo que sea la ley dominical, la persecución o todo lo demás. Tal vez no vaya a ver con vida cuando Cristo viene. Pero yo tengo que creerlo, anunciarlo y esperarlo como seguramente sucederá. Josué 24:15 y nos ponemos de pie para terminar con esto. En lo que es el orden de escritura, cuando hablamos de más de una persona, ¿quién va primero? Si usted está hablando, ¿quién va primero? Pues si estaba, digamos, mi hija, estaba mi amiga y estaba yo, ¿quién comienza mencionándose primero? Los demás. ¿Los demás? ¿Y por último? Yo. Pero Josué 24:15 nos dice de esta manera: yo no sé bien a ustedes a qué les parece a quién servir, si a los Baales, a los falsos profetas o a Dios. Pero dice, pero yo y mi casa serviremos a Jehová, porque cuando se trata de servir a Dios, primero soy yo. Y los que por amor sigan, bendito sea Dios que vamos juntos, porque andando juntos sin estar de acuerdo, no se puede. Entonces, que nuestra oración sea esa: revélame, Señor, tu gracia, para aunque sea en mi tiempo, fuera de mi tiempo, yo lo predique como que va a pasar mañana, como que ya está pasando, porque las noticias confirman. Yo pienso que más claro como ese no puede cantar un gallo. Mucha información podríamos compartir, pero no se trata de eso. Se trata de reavivar nuestra fe. Si corriste con los de a pie y te cansaron, ¿cómo contenderás con los de a caballo? Si en la tranquilidad del río estuviste despreocupado, ¿cómo nadarás? ¿Cómo contenderás en la bravura del Jordán?
Oremos. Padre y amantísimo Dios, que tu morada está en las alturas de los cielos, te damos gracias, Señor, porque tu misericordia se ha extendido con nosotros. Señor, que esto que hemos escuchado, Señor, tengamos el interés de investigarlo nosotros, Señor, individualmente. Que no nos quedemos con lo que el pastor dice acá al púlpito, que no nos quedemos con que el hermano de Pavas que nos visitó nos dijo, que no sea lo que el gobierno nos dice, sino que el Señor dice que la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. Y ya en Hebreos 11:6 han dicho que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Y qué es la fe? Estudiar la palabra, Señor. Es la única manera de aprender más de ti. Ayúdanos, Señor, que no sea llevar una carga para nuestros hogares, sino, Señor, un peso en el corazón. Realmente es el Señor que me asuste. Sí, Señor, que me asuste, pero mi confianza depende de ti. Bendito el que confía en el Señor y pone en él su esperanza. Porque aunque llegue el momento de la sequía y llegue el calor, su hoja se mantiene verde y sus ramas fuertes. Acompaña a cada uno de mis hermanos, Señor, y que esta semana sea para gloria y tu honra. Y que si el tiempo nos permite, Señor, podamos seguir animándonos los unos a los otros. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Maranatha, Cristo viene, falta poco para nuestra redención. Maranatha,